En este vídeo te voy a mostrar 7 de los lugares más aterradores del mundo. Y créeme que cuando los conozcas, ninguno te dejará indiferente. Mi nombre es Genzo y te doy la bienvenida a Pesadillas y Misterios. El castillo de Houska está situado a solo 1 hora en coche del norte de Praga, en la República Checa, sobre un acantilado y rodeado de bosques, montañas y pantanos. Este lugar fue construido entre 1253 y 1278 durante el reinado de Ottokar II de Bohemia, y desde entonces ha tenido muchos propietarios. Se dice que incluso durante la Segunda Guerra Mundial el castillo fue ocupado por los nazis, y corre el rumor de que lo utilizaron para realizar experimentos terribles con personas. Además, hay muchos misterios que rodean al castillo de Houska. Pero primero, echemos un vistazo a su ubicación. Es bastante difícil de alcanzar, incluso a día de hoy. No hay rutas comerciales cercanas y bueno, al principio ni siquiera fue construido para que viviera gente. El castillo no tiene fortificaciones externas, muchas de las ventanas exteriores son falsas, no hay cocina y ni siquiera hay fuente de agua. Entonces te preguntarás, ¿con qué propósito se construiría este lugar? Se dice que el castillo fue construido encima de una puerta de entrada al infierno. Antes de su construcción había un enorme pozo sin fondo en el acantilado. Nadie sabía de hecho cómo había llegado ahí aquel agujero, y la gente afirmaba que criaturas aladas demoníacas y criaturas que eran mitad animal, mitad humano, salían del hoyo por la noche llevándose consigo dentro del pozo a toda persona que encontraban. Antes de la construcción del castillo, el foso se utilizaba para perdonar a los presos condenados a muerte. Si estos aceptaban que los bajaran al pozo para poder informar de lo que había dentro, serían liberados. En este sentido, existe una historia sobre un joven que accedió a descender a aquel lugar. Le pusieron una túnica y lo bajaron, pero después de unos segundos comenzó a gritar de pura agonía y suplicó que lo levantaran nuevamente. Cuando el hombre estuvo a salvo, los guardias se sorprendieron por su apariencia, pues había envejecido más de 50 años. Su cabello estaba completamente blanco y su rostro muy arrugado. Desde ese momento no quiso hablar de las cosas que vio y murió a los pocos días por causas desconocidas. El castillo de Houska tiene una capilla gótica construida exactamente encima de donde estaría el pozo sin fondo, como para mantener al mal dentro. Cuando miras más de cerca los murales de la capilla, notarás que algo está fuera de lugar, pues no muestran las imágenes bíblicas habituales, sino dragones, criaturas demoníacas y rituales paganos. De hecho, la gente afirma escuchar gritos y llantos provenientes del suelo, justo encima de donde se encontraría la puerta de entrada al infierno, como si las criaturas todavía estuvieran tratando de abrirse camino hacia nuestro mundo. Pero en este lugar se dice que no solo moran demonios, sino también todo tipo de fantasmas. Varios testigos afirman haber visto una criatura parecida a un humano deambulando por los pasillos del castillo. También es conocido el fantasma sin cabeza que habita en el patio y del que cuya herida aún sigue brotando la sangre. Y es que, de hecho, en la República Checa se comenta que el simple hecho de pisar este castillo te traerá una vida llena de mala suerte, pues el mal reside en él. Ubicado en el límite de la reserva de tigres de Sariska, el fuerte Vanguard fue construido en el siglo XVII y es conocido como el lugar más embrujado de la India. Debido a las numerosas experiencias y sucesos paranormales en las instalaciones del fuerte, toda aldea que se construye en la región lo hace a varios kilómetros de este lugar, debido al miedo a lo que hay adentro. La historia de por qué este lugar está maldito tiene como protagonista a la princesa Ratnavati. Se dice que un mago negro local se obsesionó con ella y que una vez intentó hechizar un cosmético de la princesa para que se enamorara de él. La princesa tuvo sospechas del plan del mago y derramó el cosmético sobre una enorme roca que aplastaría al hechicero hasta la muerte, no sin que antes éste lanzara una maldición sobre todo el lugar por la que nadie podría vivir allí en paz. Pronto siguió una batalla entre Vanguard y un reino vecino, que resultó en la muerte de la princesa. Según los lugareños, los espíritus se encargan de que ningún ser humano sea capaz de sobrevivir aquí. Incluso las casas se derrumban si alguien intenta construir una en los alrededores. Probablemente esto explique por qué el pueblo más cercano está a más de 5 kilómetros de distancia. Se dice que por las noches se escuchan ruidos extraños como los de una gran batalla. Otros afirman que cuando te adentras en este lugar, uno siempre tiene la sensación de que observan sus movimientos y el aire se nota pesado. Un cartel colocado por el Servicio Arqueológico de la India advierte a los visitantes que no se aventuren dentro de las instalaciones del fuerte durante las horas de oscuridad, dado que no pueden garantizar la seguridad de nadie dentro de este lugar. Hay pruebas que respaldan la afirmación de que muchas personas que entraron en este lugar tras el anochecer o desaparecieron o no pudieron explicar nada coherente a su salida, y es que en este lugar cada año desaparecen decenas de personas.
El castillo de Dragsholm se encuentra a unos 2 kilómetros de la bahía danesa de Nexelo y fue construido alrededor de 1215. Originalmente, este lugar parecía más un palacio que una fortaleza. Sin embargo, fue fortificada en la Edad Media y debieron hacer un buen trabajo, pues durante una guerra en la década de 1530 fue el único castillo de toda la región que permaneció en pie. Años más tarde, los terrenos y los castillos de la iglesia pasaron a manos de la corona danesa. En este punto, el castillo fortificado se convirtió en una prisión real para la nobleza y los jefes religiosos. En 1932, el castillo se vendería a la familia Böttger, quien a día de hoy sigue siendo la propietaria. Y es que con este pasado tan activo y con varias guerras a sus espaldas, uno podría imaginar que algunas figuras han permanecido en el castillo más allá de su muerte. Se rumorea que hay cientos de fantasmas rondando este lugar. Psíquicos y médiums lo han visitado y han identificado 4 espectros que son especialmente activos. Como te he comentado, el castillo fue arrebatado a la iglesia por parte de la monarquía danesa. Uno de los líderes más poderosos de la iglesia era el obispo de Roskilde. Cuando fue capturado, se le encarceló de inmediato en Dragsholm. Los prisioneros eclesiásticos eran reenviados a celdas en la torre situada en el centro del castillo. Hoy en día, esas celdas se han convertido en modernas habitaciones. Sin embargo, los huéspedes que se han alojado en esta zona del hotel han informado de gemidos y lamentos provenientes del segundo piso en la zona de las antiguas celdas de la torre. Otro ilustre fantasma es el del conde de Bothwell, que fue capturado y traído a Copenhague para ser encarcelado en este lugar, donde moriría a los 44 años. Lo mantuvieron en condiciones terribles, lo encadenaron a un pilar y lo dejaron morir. Se dice que su fantasma no puede descansar y aparece en el patio del castillo. A veces se ve su espíritu montando un carruaje tirado por caballos por el patio. De hecho, los huéspedes afirman haber oído cascos en el patio de Dragsholm. Sin embargo, hace años que no hay caballos en este lugar. El tercer fantasma es el de la Dama Blanca. Se dice que su nombre real era Celina Bobles y era hija de un noble que la prometería con el hijo de otra familia de alta alcurnia. Pero Celina se había enamorado de un plebeyo que trabajaba en el castillo. Cuando su padre descubrió la relación, los dos decidieron llegar a un compromiso y se le permitiría continuar la relación hasta el día de su boda. Pero el plan no salió bien y Celina quedó embarazada antes del enlace. Furioso, su padre la hizo encarcelar en el castillo de Dragsholm. La encadenaron a una pared en el sótano, construyeron un muro a su alrededor y la dejaron morir. Hoy en día hay informes del fantasma de una dama vestida de blanco caminando por el castillo y llorando por su amante. Al último de estos fantasmas se le conoce como la Dama Gris y su historia es algo más alegre. Se dice que era una hermosa mujer que trabajaba en el castillo. Un día le dio dolor de muelas y se quejó al señor del lugar, que le preparó una cataplasma para aliviar su dolor. Durante un tiempo pareció curada, y si bien es verdad que el dolor y la inflamación sí que habían disminuido, el diente se había infectado, provocando la muerte de aquella mujer. Hoy en día, su espíritu permanece y camina por el castillo, en un esfuerzo por agradecer al señor del lugar que aliviara su dolor. Se dice que ella comete buenas obras para quienes trabajan y se quedan en el castillo, abriendo puertas, cerrando ventanas o incluso moviendo equipajes pesados. A menudo llamada la casa más embrujada de Gran Bretaña, la histórica Ancient Ram Inn está ubicada a unos 40 minutos de Bristol y es conocida por tener una gran cantidad de residentes especiales, diría yo. Para que te hagas una idea, este lugar ha sido objeto de varias investigaciones paranormales. Por ponerte un ejemplo, en 2008 el programa de televisión Most Haunted llevó a cabo una investigación exhaustiva capturando ruidos extraños y actividad anómala en cámara. La posada data de 1145 y antes de eso albergaba un cementerio pagano. Desde su construcción pasó por decenas de propietarios, hasta que John Humphreys compró el lugar en 1968 para preservarlo de la destrucción. Ya la primera noche que pasó en la propiedad, dice que conoció a los espíritus que hacen de esta posada uno de los lugares más embrujados del mundo. Afirmaba que fuerzas demoníacas lo agarraron del brazo y lo arrastraron por la habitación desde su cama. Desde aquel día se puso a investigar el lugar, encontrando evidencias de sacrificios rituales y adoración al diablo. Incluso llegó a encontrar restos óseos de niños que creía que habían sido apuñalados por dagas. Pero estos fantasmas nunca disuadieron a Humphreys de mantener su residencia allí. Incluso cuando su esposa e hijas lo abandonaron en la posada, él permaneció preservando el edificio. Según Humphreys, noche tras noche aquellos espíritus regresaban, pero él aguantó durante más de 50 años hasta su muerte a finales de 2017.
Se cree que varias entidades acechan la posada. Quizás la más famosa sea una bruja que fue quemada en la hoguera en la zona durante el siglo XVI. La mujer huyó de un posible juicio por parte de cazadores de brujas autorizados por el gobierno y se refugió en este lugar. Sin embargo, pronto fue capturada y quemada en la hoguera. Por supuesto, ella sigue viva en la leyenda. La habitación donde se escondió ha sido apodada la habitación de la bruja y se cree que su espíritu la habita a día de hoy y es común escuchar por las noches lamentos en el lugar. Sin embargo, la sala del obispo es considerada la más embrujada de la posada. Aquí es donde se hospedaban los obispos en el pasado y la habitación supuestamente está perseguida por los espíritus de varios obispos en la actualidad. Se dice que aquí se ven regularmente monjes oscuros y espíritus malignos, incluidos los espíritus de estos obispos. Incluso Humphreys describió cómo una noche se le apareció un centurión romano a caballo a través de las paredes. La conocida como cocina de hombres, que supuestamente se encuentra en el lugar de un cementerio pagano, es la primera habitación que encuentran los visitantes, y se dice que en ocasiones se escucha el llanto de un bebé. Una fotografía capturada aquí en 1999 muestra una desconcertante niebla blanca de aproximadamente la altura de un ser humano subiendo las escaleras. El ático también está embrujado. Al subir allí y agacharse bajo las vigas del tejado, una sensación de intensa melancolía parece flotar en el aire. Los sonidos supuestamente provienen de la hija de un antiguo propietario, que fue asesinada en este espacio a principios del siglo XVI en la horca. Este lugar era utilizado por la hija de John, Caroline Humphreys, como dormitorio, quien además es la que ahora posee la Ancient Ram Inn. El hotel permanece abierto a los visitantes, quienes en su mayoría son personas que buscan conocer si todas estas apariciones son reales o no. Situadas en la cima de la colina Montpellier, en las montañas de Dublín, las ruinas del antiguo club de caza han sido fuente de historias de fantasmas y mitos espeluznantes durante siglos. Y es que este lugar se ha relacionado con lo sobrenatural desde que fue construido por el político y terrateniente irlandés William Connolly en 1725. Connolly era portavoz de la Cámara de los Comunes irlandeses y construyó el pabellón de caza utilizando piedras de un cairn prehistórico ubicado cerca. Poco después, el techo del edificio fue volado durante una tormenta, lo que llevó a los lugareños a creer que espíritus enfadados se habían vengado de Connolly por destruir el túmulo. Desde ese día, el edificio ha estado conectado con lo sobrenatural. Después de la muerte de Connolly, en 1729, el pabellón de caza fue alquilado por miembros irlandeses del Hellfire Club, una sociedad conocida por realizar todo tipo de prácticas relacionadas principalmente con sexo, alcohol e incluso magia negra. Es durante este periodo cuando se dieron lugar la mayoría de las historias de fantasmas relacionadas con el Hellfire Club. Se cuenta que los miembros de este club estaban jugando a las cartas una noche de tormenta cuando un extraño encapuchado llegó a la puerta en busca de refugio. Los miembros invitaron al hombre a entrar y continuaron jugando. Sin embargo, en algún momento de la noche, un miembro dejó caer sus cartas al suelo y vio una pezuña que sobresalía de la capa del extraño mientras iba a recuperarlas. Habiendo sido descubierto como el diablo disfrazado, el extraño huyó prendiendo fuego al club, dejándolo en el estado de ruinas en el que se encuentra a día de hoy. Otra leyenda muy conocida en la región trata sobre un joven granjero que fue invitado al club para presenciar las actividades nocturnas. A la mañana siguiente lo encontraron temblando y aterrorizado. Desde aquel día no fue capaz de hablar nunca más, ni siquiera de recordar su nombre. Varias historias de fantasmas también están relacionadas con Kilakee House, que se encuentra junto al actual aparcamiento del Hellfire Club al pie de la colina. Según otra de las historias, un sacerdote local que llegó al club una noche encontró a los miembros dedicados al sacrificio de un gato negro. El sacerdote rápidamente realizó un exorcismo al gato antes de que un espíritu maligno fuera liberado del cadáver del animal. Sin embargo, parece que no tuvo éxito, pues desde entonces se dice que el espíritu de un gran gato negro habita este lugar. Los informes sobre las apariciones en Kilakee House tuvieron lugar principalmente entre 1968 y 1970, cuando Margaret O'Brien y su esposo Nicholas estaban convirtiendo la casa en un centro artístico. Según los informes, todos los trabajadores abandonaron el lugar, alegando que habían sido perseguidos por un enorme gato negro con ojos brillantes. Nuestra siguiente parada nos lleva a Yazirat al-Hamra, que es un pueblo abandonado situado al sur de la ciudad de Ras Al Khaimah, lo siento si no lo digo bien, uno de los 7 emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos. Este lugar es conocido como la Isla Roja, por la arena sobre la que está construida, y en algún momento fue un próspero pueblo pesquero y de comercio de perlas.
así como el hogar de la tribu Zahavi. Hoy en día, este lugar está compuesto solo por ruinas desde que todos los habitantes lo abandonaran en 1968, tras un enfrentamiento entre la tribu y el jeque local por motivos desconocidos. La mayoría de los supervivientes huirían a Abu Dhabi. Desde entonces se rumorea que este pueblo tranquilo y silencioso está muy vinculado con los jinns. Para quien no los conozca, los jinns son seres sobrenaturales que aparecieron en la mitología árabe antes del Islam. La gente incluso comenta que pueden escuchar ruidos extraños y voces incorpóreas cerca de la playa de este pueblo fantasma. Los lugareños relatan varias historias espeluznantes sobre los jinns que han infestado este lugar, incluidas las de aquellas personas desafortunadas que se encontraron con ellos y poco a poco se volvieron locos. Por eso se mantienen alejados de este espeluznante pueblo fantasma incluso a la luz del día. Y es que nadie se atreve a vivir en este lugar, pues afirman que los jinns lo han hecho suyo y matarán a todo el que se atreva a desafiarlos. De hecho, muchos visitantes sostienen que se sentían incómodos porque el peligro los acechaba mientras avanzaban hacia este lugar encantado. Algunos de ellos incluso afirman haber presenciado la aparición inexplicable de huellas de manos en los pilares y paredes de las ruinas, así como haber escuchado gritos y gruñidos. Quiero que sepas que está totalmente prohibido visitar este lugar en solitario o por la noche. Después de todo, estas tierras han estado completamente desiertas durante décadas, y si ocurriese algún percance sobrenatural o terrenal, allí no encontrarás ninguna ayuda. Si te está gustando este contenido, dale like, comenta y suscríbete. A ti no te costará nada y a mí me ayudarás mucho. Nuestra última parada nos lleva al Benchworth Lunatic Asylum, que tiene la macabra reputación de ser uno de los sitios más aterradores de toda Australia. Y es que sabiendo que muy pocos de sus pacientes salieron vivos de la institución entre 1867 y 1995, sumado a varios relatos modernos de figuras extrañas e inexplicables caminando por sus pasillos abandonados, es fácil ver por qué. Construido en la colina de Benchworth, Victoria, este sitio fue elegido debido a la creencia de que la altitud de la ciudad limpiaría a los pacientes de sus enfermedades y que los vientos se llevarían sus aflicciones mentales. En su apogeo, este hospital albergaba a 1.200 pacientes, 600 hombres y 600 mujeres, y como los medicamentos no se introdujeron hasta la década de 1950, los médicos del centro optaban por inmovilizar a los pacientes con camisas de fuerza y grilletes y en algunos casos les proporcionaban tratamientos de electroshock. Con esta historia aterradora detrás, a día de hoy se dice que algunos de los pacientes y el propio personal aparentemente no se han ido. Por el día, en este lugar se respira cierta tranquilidad, pese a lo macabro de su historia, pero por la noche, créeme, no querrás encontrarte allí solo. En una investigación de ABC News en 2008, se reveló que se llevaban a cabo estas sesiones de electroshock masivo en prácticamente toda la población del lugar, siendo las habitaciones en las que se llevaron a cabo estos tratamientos donde parece ocurrir la mayor actividad paranormal. En 2015, un hombre llamado Gaurav Tiwari, el fundador de la Sociedad Paranormal de la India, afirmó que vio a una niña arrodillada en la oscuridad. Teóricamente, Tiwari y el cámara que lo acompañaba eran las únicas personas presentes en el lugar aquella noche. El cazador de fantasmas Alan Tiller, que goza de mucha popularidad en internet, también tuvo una experiencia en un ala llamada Bullpen, que albergaba a jóvenes agresivos de entre 18 y 25 años. Tiller consiguió captar en cámara varios portazos, así como gritos y pasos por el pasillo. Pero incluso antes de que el centro cerrara, ya se hablaba de historias de fantasmas. En una de las salas, llamada Bristol, era donde comúnmente se podía ver a un médico que había fallecido años atrás, todavía deambulando por los pasillos. El otro avistamiento común era el de la matrona Sharpe, a quien las enfermeras veían a menudo. Estas enfermeras informaban haber visto a la matrona sentada con pacientes que se enfrentaban a un tratamiento de electroshock. Quienes presenciaron la figura dicen que la habitación se ponía helada, sin embargo, su presencia parecía traer consuelo a los pacientes. Los que viven cerca del lugar afirman haber visto el fantasma de un hombre vestido con una chaqueta de lana verde caminando por los jardines. Se entiende que se trata de Arthur, un hombre que trabajó en el jardín durante muchos años y que solía vestir una chaqueta con las mismas características. Otra historia de este lugar involucra a un paciente que trató de escapar. A pesar de los esfuerzos desesperados del personal por encontrarlo, varias semanas después de su desaparición, se encontró un perro residente llamado Max mordiendo una pierna cerca de la entrada del recinto. Esto llevó a encontrar el cuerpo del hombre en lo alto de un árbol. Su cuerpo había estado allí tanto tiempo que su pierna había caído en posesión de Max. Desde entonces, un hedor a muerte persiste en los terrenos del hospital. Y hasta aquí este capítulo de Pesadillas y Misterios.
Espero que hayas disfrutado de nuestro viaje por 7 de los lugares más aterradores del mundo. Mi nombre es Genzo y espero volver a verte en el canal. Hasta pronto.